México acaba de levantar su 10ª Copa Oro, nuevamente demostrando ser la selección más fuerte de toda la CONCACAF. Esto ha levantado los ánimos, ya que estamos a menos de un año de la fiesta más grande del fútbol, el Mundial, donde además México será anfitrión. Hoy la selección ha dado destellos de solvencia, pero sin ser tan pesimistas, ¿México realmente está listo para el Mundial? Bueno, pues hoy estaremos analizando la participación de México de cara al Mundial y si su triunfo en la Copa Oro es prueba de una selección mexicana lo suficientemente sólida. Bienvenidos a Alphas Fútbol. La pregunta que nos reúne a todos el día de hoy. Después del triunfo del Tri en la Copa Oro, ¿están listos para el Mundial? La respuesta más corta es un no. Es muy difícil que México pueda dar una buena actuación en el Mundial, pero tampoco es imposible y eso es realmente de eso lo que me gustaría hablar en el video de hoy. En esta final de la Copa Oro pudimos ver una selección funcional, no una selección que sea espectacular y mundialista, pero sí se tienen ahora sí las bases para comenzar a trabajar y fortalecer una selección que poco a poco se comience a establecer. Pero es ahí donde vienen los principales problemas. Esta selección tiene potencial para ser el comienzo de un proyecto que tome en serio el fútbol mexicano y a la selección, pero no en este mundial. Y como en algún momento llegó a decir el mismo Hugo Sánchez sobre construir un proyecto ambicioso para la selección. Yo en mi presentación como director técnico de la selección dije, a ver, yo me comprometo a que salgamos campeones del mundo siempre y cuando me den 3 etapas mundialistas. Estamos hablando 12 años. En el primero pues vamos a conseguir llegar a la semifinal, la segunda etapa, llegar a la final y posiblemente no ganarla. Y luego cuando llegáramos al siguiente mundial, que es el tercero, ahí me comprometo que vamos a ser campeones del mundo. La base que presentó el Vasco Aguirre en esta final de la Copa Oro debería ser una aproximación del 11 ideal de la selección. Partiendo de la zona baja. Es casi indiscutible que Malagón sea el portero titular de la selección. El Tala Rangel ha demostrado tener muchos más errores que Malagón. Recordemos el partido ante Suiza donde el arquero mexicano terminó comiéndose 4 goles. Ahora, Malagón tampoco es el portero perfecto y justamente en esta final de la Copa Oro dejó ver más claramente su principal debilidad, salir y achicar a los delanteros. Malagón necesita mejorar ese juego 1 a 1. Por su parte, hablando de los porteros, el que sigan convocando a Guillermo Ochoa a estas alturas hace cuestionarnos si realmente se tomarán en serio a la selección o seguirá siendo el circo de la nostalgia. En cuanto a la zona defensiva, esta es la más cuestionada y la que requiere mayor atención y que es crítica. El Vasco por fin decantó por César Montes, que ha demostrado ser el mejor central que la selección puede tener y la dupla que ha armado con Johan Vázquez los hace quedar bien parados. Por su parte, Jesús Gallardo ha mostrado ser un jugador bastante irregular, no solo en la selección, sino que esto es un problema del jugador, pero cuando Gallardo juega con todo su potencial, es un lateral muy bueno. Caso contrario a Jorge Sánchez, que ha sido la posición más cuestionada para el Vasco, ya que el jugador ha ido de más a menos durante los últimos torneos, pasando a ser una de las últimas opciones y teniendo un garrafal error en esta final. Por su parte, las dos opciones más adecuadas para suplir el desempeño de Sánchez serían en primera opción y la que debería estar en su lugar es Julián Araujo. Y por su parte, el suplente más adecuado sería Israel Reyes. En el caso de la defensa, la ausencia de Montes y Johan dejarían en una posición muy crítica a la selección, más cuando Malagón puede llegar a tener problemas en ese 1 a 1. Siendo casi totalmente lo contrario, en esta final de la Copa Oro, el medio campo fue de lo mejor que se pudo ver en la selección mexicana. Si bien Edson únicamente apareció al momento de anotar el gol de la victoria, es un jugador que aún puede ponerse en sintonía. Por su parte, Marcel Ruiz parece ser una de las grandes revelaciones de esta selección, y esto es lo que realmente necesita la selección, jugadores jóvenes y que renueven esta selección. Marcel no solo hace un buen trabajo por las bandas, sino que su especialidad es en la zona centro y justamente hoy, él fue el encargado de darle el pase del gol a Raúl. Y bueno, la gran estrella de la selección durante esta Copa Oro. Gilberto Mora. Este joven es todo lo que está bien y se necesitan jugadores como él en la selección. Lo tiene todo, pero creo que lo hace más letal son sus tiros desde fuera del área. Y finalmente, en esta final de la Copa Oro,
el Vasco apostó por lo que parece su línea de ataque principal. En el centro, parece que hay mayor preferencia hacia Raúl Jiménez, por encima de Santiago, ya que ha tenido mejores resultados y por ende mayores anotaciones Raúl. Santi aún necesita terminar de acoplarse al juego de sus compañeros, aunque no es solo su culpa, ya que los dos extremos parecen aún mostrar algunas deficiencias. En el extremo derecho, el Vasco optó por el Piojo Alvarado, pero que hoy quedó nuevamente en evidencia que no sale bien parado del juego 1-1, sus centros se van desviados y cuando intenta anotar, sus tiros siempre terminan desviados. Por eso, una mejor opción sería el Chino Huerta, e inclusive probar más con Quiñones. Por su parte, la banda izquierda es la que se ve más mermada. Si bien Alexis aún no termina de mostrar esa habilidad que mostró en Toluca, el jugador cumple bastante bien con su función. Ya que ningún otro jugador tiene como posición principal el extremo izquierdo y por ende él es el único candidato más óptimo para esta posición. La selección mexicana ante selecciones más pequeñas, o que se encuentran más a su nivel, puede salir bien parada, tal como lo ha sido en la Liga de Naciones de la CONCACAF y la Copa Oro. Pero cuando al Tri le toca enfrentarse ante selecciones más grandes, el equipo aún no está listo, ni posee a los jugadores capaces de hacerle frente. Entonces, ¿qué se puede hacer de cara a este mundial? Nada. Ahora el Vasco Aguirre no está en la posición como para sacar nuevos convocados y dejar atrás a estos. El mejor escenario actual para la selección mexicana es prepararse para dar una actuación decente en este mundial. Utilizar el once ideal y explotarlo para que estos puedan trabajar en equipo y sacar las mejores cualidades de cada uno. Y es que ese es el problema que enfrenta el Vasco Aguirre y todos los últimos técnicos que han pasado por el Tri. Porque mientras en las grandes selecciones, los directores van descartando talento, en México se tiene que buscar el talento hasta por debajo de las piedras. Por eso en su momento el Vasco llegó a hacer una primera convocatoria de 60 jugadores y con base a eso comenzar a filtrar, porque el fútbol en México está bastante estancado. Pero igual el Vasco ha tenido esa mala práctica de andar cambiando a la selección a cada rato. Variando demasiado a los jugadores, como si el Vasco aún no pudiese ver claramente el juego de la selección. Y tengamos en cuenta que con cada partido que ha utilizado para experimentar, más se le acerca el Mundial. Porque después de la Copa Oro, al Vasco solo le quedarán 4 fechas para poder trabajar con sus jugadores antes del Mundial. Esperemos que después de las actuaciones de la final de la Copa Oro, el Vasco pueda ya por fin tener ese 11 ideal, los trabaje en estas últimas 4 fechas antes del Mundial y que al menos la participación de México sea decente. Porque a largo plazo, parece que México no buscará desarrollar al fútbol mexicano, solo recordemos que la misma Federación Mexicana ha puesto trabas para que el ascenso y descenso regresen al fútbol mexicano. Pero eso es historia para otro video. El fin de este video no es ser duro con la selección, pero como mexicanos que somos y amantes del fútbol, algunas veces hay que ser mucho más críticos y un poco duros. Porque nos merecemos un fútbol a la altura y por el que sentirnos orgullosos. Por otra parte, en Alfas Fútbol nos sentimos alegres por la selección mexicana y su logro de la Copa Oro, solo no es imposible no mirar que cada vez se acerca más el Mundial, y queremos una buena actuación en nuestra propia casa.